Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, destacó las cifras de crecimiento. Sostuvo que se alejó el fantasma de la recesión. El DANE acaba de entregar... A través de un video, el jefe de la cartera de Hacienda resaltó las cifras de crecimiento anunciadas por el DANE al señalar que por tercer trimestre consecutivo la economía se mantiene en terreno positivo, alejando el fantasma de la recesión. El país tiene senda positiva de crecimiento y se alejó el fantasma de la recesión. Los cálculos del equipo económico del gobierno apuntan a un crecimiento al cierre del año cercano al 2%. Y esperamos que el crecimiento que está proyectado hoy hacia el 1,4, 1,5 pueda terminar alrededor del 2 al final del año. Destaca el repunte de la inversión. La inversión creció al 2,5% en el trimestre, impulsada esencialmente por maquinaria bruta y construcción de vivienda. Los mejores resultados de la economía se verán en el segundo semestre del año, cuando se refleje la reducción de tasas de interés. Senadores del Partido Político Comunes, antes las FARC, expresaron su preocupación por los incumplimientos del acuerdo de paz y respaldaron el anuncio del presidente Petro de ir ante la ONU a denunciar que el Estado incumple el acuerdo. Para el senador Gallo, las modificaciones que se han hecho del acuerdo original firmado en La Habana afectan su implementación. El Estado que firmó lo alteró. Una vez llegó el acuerdo, por ejemplo, al Congreso de la República, excluyó a los terceros y a los altos funcionarios civiles del Estado de su obligación de comparecer ante la JEP. La también senadora Sandra Ramírez habló de los incumplimientos. En el periodo pasado un bloqueo absoluto para avanzar en la implementación del acuerdo, una dilatación de los mecanismos. No es suficiente con tener la voluntad política hoy, no es suficiente, porque necesitamos una institucionalidad. Por eso respaldan que el presidente vaya a la ONU a denunciar el incumplimiento por parte del Estado del acuerdo y piden que vaya con Timochenko al organismo internacional. Vaya acompañado de el presidente del partido, Rodrigo Londoño, que representa la otra parte, la otra alta parte contratante. El senador Gallo insistió en sus críticas a la JEP y las que considera trabas que le pone a la verdad y a las víctimas. Como una medida improvisada que está dejando sin salud a los maestros, calificaron varios senadores la decisión del gobierno de implementar un nuevo modelo de atención. La ministra de Educación, Aurora Vergara, dijo que las fallas en el servicio obedecen a un saboteo de los anteriores operadores. El debate sobre la salud de los maestros fue convocado por la profesora y senadora del Pacto Histórico, Sandra Jaimes. Había una transición, pero no la prepararon. Los maestros fueron lanzados a una incertidumbre que hoy no saben ni qué hacer ni para dónde coger. Si esto está sucediendo con los 781.236, casi 800.000 maestros, ¿qué sucederá con los 53 millones de colombianos en un proceso que no nos resulte? Puede ser este el piloto. La salud del magisterio de Colombia no puede estar en manos de la improvisación. Hoy me informaron que no están contratadas, por ejemplo, en algunas zonas del país el servicio de ambulancias. No está contratado el servicio de medicamentos. La ministra respondió que los anteriores operadores podrían haber incurrido en saboteo porque no están de acuerdo con que se haya dado un nuevo contrato a la FEIDO Previsora. No voy a tolerar ni el saboteo ni la negligencia deliberada. El próximo lunes continuará este debate en la Comisión Sexta del Senado. Fue inaugurada en Río Negro, Antioquia, la primera planta de vacunas que fabricará 100 millones de dosis al año. Este complejo de vacunas, el más grande del país, fue entregado hoy en su primera etapa. Se trata de Baxtera, una empresa del grupo Sura, que tendrá capacidad para fabricar, como decíamos, cientos de miles de dosis de vacunas cada año y le permitirá a Colombia responder a enfermedades e incluso a una potencial nueva pandemia. Exministros de Hacienda y académicos urgieron al gobierno para que adopte medidas de choque para reactivar la economía. Para exministros y la academia, el crecimiento de la economía colombiana fue mediocre, lo que obliga a un plan de reactivación. No sirve una propuesta que tenga que transitar por el Congreso de la República durante 6 o más meses.
El plan de reactivación es inmediato. El exministro señala que los resultados son negativos para la política fiscal. Es un mal resultado para el recaudo fiscal y para la generación de empleo del país. Para la academia, las proyecciones están sobre el 1% al cierre del año. Las estimaciones del gobierno no son realistas. La dinámica del crecimiento no permite recoger más ingresos tributarios, porque el endeudamiento público no es una variable para este año, sería para el año siguiente, y tenemos que vivir de los recursos que tenemos. Coinciden en que no es suficiente la reducción de tasas de interés para reanimar la economía. La vía panamericana se encuentra bloqueada por comunidades indígenas en el departamento del Cauca. En las últimas horas, comunidades de los cabildos indígenas Honduras de Morales y Cerro Tijeras de Suárez en el departamento del Cauca bloquearon la vía panamericana en el sector de El Túnel en Cajibío, sustentando que son más de 38 años de incumplimientos por parte del gobierno en temas de vías, educación, salud, agricultura, medio ambiente y seguridad en los territorios indígenas. No ha habido garantías de una ruta institucional que permita hoy atender esta situación en esta zona tan olvidada del departamento del Cauca. Es una zona de la cordillera occidental que pues quienes la conocen saben que pues históricamente ha sido olvidada y desafortunadamente las instituciones no han correspondido a fortalecer el diálogo que permita no tomar estas acciones, sino que sean otras las rutas institucionales. Por su parte, el alcalde de Morales, quien se dirigía a cumplir con su agenda en la ciudad de Popayán y se encontró con el bloqueo total de la vía, indicó que de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, la alcaldía ha venido cumpliendo con sus obligaciones respecto a estas comunidades. Estoy haciendo lo poco con los municipios, con los recursos locales, pero sí hace falta la inversión regional y la inversión nacional que correspondiente a salud, educación, agua potable, saneamiento básico, vías de comunicación, y por eso estas comunidades pues hoy están aquí en este sitio. De esta manera se espera que el día de mañana llegue hasta el sector del túnel Cajibío una delegación del gobierno nacional para que tomen lugar en la mesa de diálogo. El gobierno de los Estados Unidos anunció sanciones al gobierno de Nicaragua y a la injerencia rusa en ese país. Por medio de su cuenta de X, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, anunció que se restringieron 250 visas a miembros del gobierno de Nicaragua y a sus cómplices de abusos contra los derechos humanos. Además, se sancionó un centro de entrenamiento ruso en Nicaragua por ser un actor clave en la represión orquestada por el presidente Daniel Ortega. Miller emitió una alerta para recordar a la industria del transporte, en particular a las compañías aéreas, las medidas clave que deben tomar para evitar la complicidad en la explotación de los migrantes. La Asamblea Nacional de Venezuela acordó solicitar al Consejo Nacional Electoral que rechace la participación de la Unión Europea como observador independiente en las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio. Según el presidente de la Asamblea Nacional, el bloque europeo es grosero, ilegal e ilegítimo. Estos señalamientos los hace luego de que la Unión Europea acordara levantar sanciones contra 3 funcionarios del Consejo Nacional Electoral, pero uno de ellos rechazó esa decisión, la calificó de inmoral con el argumento de que estas deben ser retiradas no solo para esos 3 funcionarios, sino para todo el país. La medida supone la suspensión temporal de las restricciones de viaje sobre esas personas.